Perfecto, sí tiene mucho que ver. Desde nuestra profesión, nosotros actuamos tanto en la promoción como en la prevención y en la rehabilitación, que es muy importante porque nosotros vamos a trabajar a través de la promoción de la salud, la prevención en personas sanas. Una vez que las personas, por la contaminación ambiental, que ahora vamos a hablar un poquito cómo se produce y cómo llegamos a lo que son las enfermedades pulmonares por la contaminación ambiental, nosotros vamos a trabajar desde nuestra profesión en la rehabilitación, en distintos ámbitos. Tenemos el ámbito ambulatorio, donde el paciente nos llega con el diagnóstico de fibrosis pulmonar, de POC, de asma, y nosotros lo podemos atender de manera ambulatoria, o bien, en el caso mío que yo trabajo en una clínica, en el área de internación de clínica médica, el paciente está internado, ya sea por una crisis asmática, ya sea por una exacerbación de POC, ¿sí? De enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y es otro, digamos, el sistema o cómo se trabaja a nivel de la rehabilitación. Pero tenemos esos dos niveles, ¿sí? Para trabajar ambulatorio u hospitalario. Bien, y acá creo que acabas de mencionar una serie de enfermedades respiratorias que uno habitualmente la ligaba directamente a algún hábito que tenga la persona, ¿no? O sea, pueden ser un hábito o sino también una predisposición ante algunas situaciones, pero por ejemplo había hábitos que uno podía modificar, y la prevención se basaba en eso, pero sin embargo la contaminación ambiental cambió un poco esas reglas, ya no necesariamente tengo que ser fumador para tener que pensar en un EPOC, por ejemplo. Exactamente, es una combinación de factores de riesgo, ¿bien? Porque si bien uno tiene la susceptibilidad y quizás nace con esa estar susceptible a adquirir una enfermedad, también los malos hábitos como el tabaquismo o la hipertensión o también un factor de riesgo importante la diabetes, todos esos factores de riesgo se unen, se combinan y hacen a la enfermedad de base, a la que todos conocemos, por ejemplo, el EPOC, ¿sí? Pero la contaminación ambiental también, sí, pone su granito de arena ahí. Y la verdad que ahora, como la contaminación está aumentando tanto, entonces es mayor, sí, la probabilidad de que una persona pueda contraer una enfermedad pulmonar sin tener otros factores de riesgo. Sí, tal cual. Sabemos que hay ciudades en Latinoamérica como Ciudad de México, por ejemplo, la ciudad de Sao Paulo, y si nos vamos a otras partes del globo podemos llegar a, no sé, a Seúl, podemos llegar a Tokio, que son ciudades densamente pobladas con un alto nivel de combustión, y todo eso va a parar a los pulmones de las personas. Pero también hay profesiones, ¿no?, que por ahí obligan a que las personas estén en ámbitos donde esto también puede suceder, donde haya mucha contaminación de ese aire, y bueno, todo esto repercute en su salud. Exactamente. A nosotros, por ejemplo, en la provincia, sí, la actividad minera, voy a contar una experiencia que tuve al atender a los pacientes en internación de clínica médica en la pandemia, ¿sí? Cuando estaba presente el COVID. Sí. Atendía a muchas personas que trabajaban en minas, que tenían fibrosis pulmonar a raíz de haber trabajado mucho tiempo en la mina, y sumado al COVID hacía que su estado sea más severo comparado con otra persona que no haya estado o no haya trabajado en una mina. Y yo hablaba con estas personas y les preguntaba, y la verdad que tiempo atrás, sí, si bien existía lo que es el equipo de protección personal, la gente subestimaba esto y no los usaba. Sí. Entonces vos hablabas con la gente, sí, con secuela pulmonar, y ellos te decían que trabajaron tanto tiempo en la mina y a veces sin equipo de protección personal, y bueno, todo eso, el tiempo de exposición, el tiempo de trabajo total, perjudica mucho a los pulmones, y esos tóxicos son inhalados por mucho tiempo, y eso es lo que afecta y deja secuela pulmonar. Pero nosotros, por ejemplo, nos vemos afectados de ese modo a esa población, y ahora, como tenemos algunos parques industriales, por ejemplo, en Palpalá, ¿sí?, al Río Blanco, y distribuidos a nivel provincial, generan un tipo de contaminación que también nos afecta a todos. O sea, no solo afecta a la población. Yo vivo, por ejemplo, en Palpalá y sé que la contaminación está, y yo inhalo ese aire todos los días.
Y eso es cierto, y particularmente pensando que, a ver, uno no piensa todavía o no tiene incorporada la idea de que por vivir en determinada región o tener determinada profesión, uno potencialmente podría presentar síntomas que coincidan con una enfermedad pulmonar, entonces eso tampoco hace que uno esté en alerta como para muchas veces tal vez hacerse un chequeo a tiempo. A veces esperamos que la dolencia esté ya muy avanzada como para recién considerarla como necesidad de decir, bueno, vamos a un médico para ver qué es lo que me está pasando. O sea que bueno, la idea de visibilizar esto también es eso, ¿no? Pensar de que uno debe hacerse chequeo frecuentemente y sobre todo viendo que en algunos casos, si se lo atiende a tiempo, puede evitar grandes complicaciones. Sí, es por eso que nosotros hacemos estas charlas y trabajamos a nivel de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades para esto mismo, para explicarle a la gente que no subestime, ¿sí?, a las enfermedades ni a las situaciones, que se tiene que cuidar y que los pulmones, si bien tenemos 2 pulmones que funcionan, no se recupera. Si se daña, el pulmón no se vuelve a curar solito. Lo que sucede es que después de una lesión se forma como una cicatriz. Sí. ¿Sí? Entonces eso ya no funciona para transmitir o para en realidad transportar el oxígeno. Entonces, lo que hay que transmitir a la población es eso, que hay que cuidar nuestros pulmones porque si bien tenemos 2, no se vuelve a reconstruir solo. Se empieza a cicatrizar, pero eso no me sirve para transportar el oxígeno a los demás tejidos. Es por eso que hay que cuidarlos. Uh-huh. Y una de las cosas que promocionamos es evitar el hábito tabáquico, ¿sí? Evitar fumar. Porque no solo nos dañamos a uno mismos, si el que fuma, que es el fumador activo, sino que el fumador pasivo también se daña, ¿bien? Sí. Si bien el fumador activo es el que inhala una cantidad determinada de tóxico, el fumador pasivo que convive con este fumador activo tiene casi las mismas probabilidades de morir o de contraer EPOC que el fumador activo. Bien, entonces nosotros lo que queremos también alentar a la población es que es un hábito que se puede modificar, ¿sí? Porque si bien para las enfermedades hay que aclarar también que no solo afectan los pulmones, ¿sí?, sino que también te afecta al cerebro, al corazón, a las arterias, ¿sí? Y tener en cuenta que lo que buscamos es esto, ¿sí? Buenos hábitos tanto alimenticios como buenos hábitos de la vida diaria. Y uno de esos es, si ya tenemos la contaminación que a través de organizaciones nacionales e internacionales intentamos contener, porque disminuir es un poco más difícil ahora, disminuir la contaminación, pero por lo menos mantenernos sobre los niveles y no pasar los niveles de toxicidad, necesitamos que la gente nos ayude a través de las cosas que nosotros podemos modificar. Y una de las cosas que se pueden modificar es esto, dejar de fumar. Uh-huh. Y una vez que lamentablemente tal vez pasa por esta situación una persona, llega una enfermedad de este tipo que afecta su salud pulmonar, bueno, ¿ustedes cómo trabajan en ese momento? Bien, cuando el paciente ha sido diagnosticado con una enfermedad pulmonar, ya sea un asma o si ya tenía el asma, lo que puede hacer la contaminación ambiental es generarte una crisis asmática, o si ya tenías EPOC, generarte una exacerbación de ese EPOC y generarte una internación hospitalaria, o la fibrosis pulmonar. Son 3 patologías que, si bien el asma es una broncoobstrucción, es decir, que las vías respiratorias se cierran, pero es reversible a través de medicación, no sucede así en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que su palabra lo dice, que es crónico, es algo que no se va a arreglar, no se va a curar. Por ende, nosotros no vamos a trabajar para curar la enfermedad, sino que lo que vamos a hacer es mejorarle la calidad de vida. El paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, debido al cigarrillo o debido a la contaminación, lo que no va a poder hacer es respirar adecuadamente y hacer actividades de la vida diaria sin agotarse o sentir esa falta de aire. ¿Por qué? Porque los pulmones ya no funcionan, ya no intercambian oxígeno, entonces eso hace que haya menos oxígeno en su sangre, menos oxígeno en sus tejidos, y si el corazón y el cerebro trabajan con menos oxígeno, el rendimiento es menor.
Sí. Al ser el rendimiento menor, una persona con EPOC que quiera caminar 3 cuadras, si no hace nada, no se mueve, no entrena el corazón, los pulmones y el cerebro, va a hacer 1 cuadra y le va a faltar el aire. Ahí entramos nosotros. La actividad física, la actividad aeróbica controlada, el fortalecimiento de los miembros superiores, los miembros inferiores, hacen que esta persona con EPOC que no podía caminar o que caminaba 1 cuadra y sentía esa falta de aire, pueda caminar 5 cuadras.